Hola a todos y a todas. La economía es muy importante para los países. Gracias a ella podemos satisfacer otras necesidades. Por lo tanto, es muy importante estudiar cómo se relaciona el Estado y la economía. Para eso te explico en este video algunos modelos básicos. Primero, pongámonos de acuerdo en qué vamos a entender por estos tres conceptos, por Estado, economía y mercado. El Estado es el conjunto de instituciones públicas sobre las cuales se organiza la vida en sociedad. Economía es una ciencia, ¿ok? Ella estudia la creación, producción, distribución y consumo de los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de las personas. Y que, por supuesto, para organizarse y funcionar de buena manera, tiene que dar respuesta a tres preguntas claves. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para qué o quiénes producir? Y finalmente el mercado es todo medio físico o virtual donde se transan los bienes, o también conocidos como productos, bienes y servicios para su compra y venta. De hecho, puse esa imagen como de un mercado típico, porque el concepto de mercado como tal que hoy manejamos en economía, en realidad es un concepto bastante antiguo que data principalmente de la edad medieval, cuando en las calles de las ciudades, cuando se empezaron a formar como tal, ocurrían estos mercados en medio de las calles donde precisamente la gente ofrecía productos y otras personas compraban, ¿ya? Ahí se produce lo que se llama la primera oferta y demanda, tal cual como la conocemos. Ahora bien, el Estado, que es una organización política, y el mercado, que es este ente donde se transan los bienes y servicios, claramente se interrelacionan entre sí. Ahora bien, la pregunta es ¿cómo? Básicamente, dependiendo el grado de libertad que tenga el mercado en relación al Estado, es como en economía clásica decimos que existen tres modelos de economía. Una es la economía de mercado, la otra es la economía mixta y finalmente la economía centralmente planificada. Y te voy a explicar cada una de ellas qué es y cómo funciona. Primero hablemos de la economía de mercado. Básicamente funciona en base a la oferta y la demanda, ¿ok? La oferta y la demanda es básicamente cuando alguien necesita un producto y hay otro ente que lo ofrece, ¿ya? Ahí está el concepto de demanda y oferta u oferta y demanda. Estos dos entes económicos son el corazón del mercado. Ellos definen qué se produce, cómo se produce y para qué o quiénes producir. En este modelo económico, en la economía de mercado, el Estado no interviene, sino que más bien se mantiene al margen o evita intervenir lo menos posible. ¿Para qué? Para que sea solamente la oferta y la demanda quien regule la economía. Por su parte, las empresas, que son entes privados, es decir, no públicos, las empresas intentan maximizar sus ganancias. Para eso buscan producir a bajo costo y vender idealmente al más alto precio que le permite el mercado. Un país que es más bien un claro ejemplo de una economía de mercado es Estados Unidos. Prácticamente ellos son los padres e inventores de este modelo económico porque claramente buscan evitar al mínimo que el Estado intervenga en la economía. Y les voy a poner un ejemplo de más o menos cómo funciona la oferta y la demanda. Básicamente, cuando hay oferta de un producto y ese producto es demandado, la gente busca tal producto, vamos a decir que el precio se mantiene más o menos estable. Pero ¿qué ocurre si un producto determinado es muy ofertado en el mercado, es decir, se ofrece mucho, pero la demanda de compra de ese producto es baja, como por ejemplo, hablemos de paquetes turísticos. Supongamos que hay 5 empresas turísticas que intentan vender un destino, pero hay poca gente que quiere comprar ese destino turístico. ¿Qué va a ocurrir con el precio? Claramente el precio va a bajar, con el objetivo de atraer turistas para que compren determinado producto. Ahora, ¿qué ocurre en el tercer caso? Cuando la oferta de un producto es baja, es decir, hay pocas empresas, pocos entes que buscan vender un producto, pero sin embargo la demanda de ese producto es muy alto, es decir, hay muchas personas buscando un determinado producto, ¿qué ocurre con el precio?
Bueno, ocurre que el precio aumenta. Esto es lo que ocurre muy a menudo en la economía global con, por ejemplo, bienes muy preciados pero que son bastante escasos como los diamantes o el mismo oro. Son mercancías que en cierto sentido nunca bajan de valor, sino que siguen subiendo porque son objetos muy escasos, bienes muy escasos, pero que sin embargo la demanda aumenta, por lo tanto el precio cada vez sube. Hablemos ahora de una economía mixta. La economía mixta es aquel tipo de economía en donde el Estado interviene de múltiples maneras. Por ejemplo, el Estado trabaja con lo que se llama el sistema de precios, es decir, el Estado, dependiendo el contexto que se viva, intenta fijar los precios de determinados productos. También intenta controlar más o menos el gasto y también tiene una política muy clara de impuestos, entre otras formas de intervenir en la economía. El objetivo de una economía mixta es básicamente controlar en parte el mercado para evitar la inestabilidad propia de la economía mundial. Por lo tanto, se entiende que un país, mientras tenga cierta intervención sobre la economía, va precisamente a evitar que la economía mundial y sus fluctuaciones terminen acabando la economía del país. Un ejemplo de una economía mixta es el caso de Alemania. De hecho, su economía es tan mixta, digamos, donde el Estado interviene de forma importante, pero no del todo, y donde los empresarios tienen también la facilidad de controlar la economía, pero no toda. Este modelo mixto, de hecho, tiene a Alemania muy bien posicionada económicamente y también es uno de los países que logra amortiguar las crisis económicas. Y les pongo un ejemplo de cómo funciona esta economía mixta. Berlín, que es uno de los puntos más céntricos de Alemania, que tiene gran vida y dinamismo, resulta que se ha visto en un fenómeno muy particular. Como es una ciudad muy demandada para vivir y que tiene mucho movimiento, los alquileres o las rentas o arriendos de las casas y departamentos generalmente tiende a subir, porque hay mucha gente que, insisto, demanda vivir allí. Y resulta que en los últimos años los precios de los alquileres han subido tanto y tanto que cada vez es más difícil pagar una renta en Berlín. Eso, por una parte, favorece a los propietarios de esos departamentos o de esas casas, pero afecta gravemente a la población. Para eso, hace unos par de meses, lo que ocurrió en Berlín fue que, bueno, los políticos de la ciudad crearon una ley para intentar controlar el precio del alquiler y evitar que siga subiendo. Y esta noticia claramente fue una noticia mundial porque no todos los países tienen la política de intervenir los precios. Y ahí te pongo una noticia en la que tú puedas leer un poco más al respecto. De hecho, también hace unos meses fue muy conocida la frase de Angela Merkel, que es la primer ministro de Alemania, la canciller, y ella señalaba o hacía una crítica a los países latinoamericanos porque ella consideraba que uno de los problemas de América Latina es que los ricos no quieren pagar nada. Básicamente haciendo una declaración, una crítica, ya que en América Latina las políticas que tenemos del pago de impuestos a los súper ricos prácticamente no existen. En América Latina las políticas de cobro de impuestos de los estados son bastante flexibles, ¿ok? Y por lo tanto las grandes fortunas en América Latina por lo general no pagan impuestos. No así en países como Alemania, cuya economía es mixta, donde el Estado sí les dice a los súper ricos que tienen que pagar un impuesto adicional al resto, porque claramente ellos son muy beneficiados por la economía, por lo tanto también tienen que retribuir al Estado parte de lo que ganan. Vemos ahora el modelo de economía centralmente planificada. A diferencia de los modelos anteriores, es el Estado quien planifica los aspectos clave de la economía. Es decir, el Estado planifica el qué producir, cómo producir y para qué o quién producir. El Estado entonces tiene el rol fundamental de la economía en este modelo. Y de hecho los privados, las empresas por ejemplo, están completamente limitadas al rol del Estado o a la política económica que el Estado quiera implantar. Un ejemplo muy típico de este tipo de economía es Cuba.
Cuba, como tú lo bien recordarás, es una isla en medio del Pacífico, en Centroamérica, que en 1959 lideró una revolución comunista y de ahí para adelante se instala esta idea bastante socialista del Estado como centro del motor social, político y económico del país. De hecho, de aquí te pongo un ejemplo, una noticia que encontré en internet, que habla precisamente de lo difícil que es comparar Cuba con la economía de otros países, porque de hecho Cuba y Laos son los únicos dos países del mundo que siguen bajo este modelo, que claramente es muy escaso en el mundo. Estos dos países son los únicos que los poseen. Y de hecho anteriormente China y Vietnam también tenían economías centralmente planificadas. Pero China, al darse cuenta de que cada vez eran menos los países que tenían este tipo de economías y se iban quedando más bien aisladas de la economía del resto del mundo, que es por supuesto mayoritariamente abierta, libre, se dieron cuenta entonces que iban a producir más si se cambiaban a un modelo más bien de libre mercado. Y claramente Cuba está hoy económicamente rezagada, pero el centro de su economía no está en generar riqueza, sino que en generar derechos básicos para la ciudadanía. De hecho, Cuba se encuentra entre los países que tienen mejor calidad de vida en los rankings internacionales porque tiene salud de calidad, educación de calidad, no así dinero para gastar en consumo. Ahora bien, luego de estos tres modelos que hemos visto, como lo son la economía de mercado, la economía mixta y la economía centralmente planificada, cabe preguntarse qué modelo económico tiene hoy Chile. Y como te puedes dar cuenta, el modelo económico que tenemos en nuestro país corresponde a una economía de mercado. De hecho, el sistema económico que nos gobierna hoy es el sistema económico neoliberal, que es un modelo de economía de mercado implantado sobre todo en la década de los 80 durante la dictadura de Pinochet, que es traída desde Estados Unidos, desde la Universidad de Chicago, donde estaban estos economistas que idearon este modelo neoliberal. También hay que decir que la libertad económica que tenemos en Chile es catalogada como una de las 10 economías más abiertas del mundo. Esto según la Heritage Foundation, que es una organización encargada de estudiar año a año los índices económicos de cada uno de los países. Es una organización bastante prestigiosa que tú puedes visitar en internet y hacer comparaciones en línea entre distintos países y tú puedes ver obviamente en qué niveles económicos está cada uno. De hecho, en nuestro país, por ejemplo, no hay impuesto a los súper ricos. Los súper ricos amasan enormes fortunas, pero el Estado no es capaz de imponerle que parte de esos recursos pasen directamente al Estado chileno. Es más, la política de impuestos que tiene nuestro país está dirigida especialmente a la clase media, que son quienes sostienen la economía del país. De hecho, tampoco hay fijación de precios, nunca, en ninguna excepción, ni siquiera en estos momentos de pandemia, que al principio de ella hubo una gran demanda por los artículos de higiene y protección personal, como mascarillas, guantes, alcohol gel, y el Estado chileno se opuso a fijar precios, incluso en contextos de crisis, para que tú te des cuenta. De hecho, nuestra economía es tan abierta al mundo, una economía de mercado, que nos tiene literalmente expuestos a los vaivenes de la economía mundial. Si el mundo enfrenta una crisis económica, por lógica y por repercusión, a Chile también le va a afectar ese tipo de economía, ese tipo de crisis. Así que como tú puedes ver, con estos tres modelos puedes analizar en verdad si te parece correcto que tengamos una economía de mercado, si te gustaría otra, cuál y por qué. Recuerda que finalmente el objetivo de nuestra asignatura es que tú puedas analizar el presente en base a cada uno de los contenidos, formarte tu postura personal, generar argumentos y debatir. Recuerda que historia se trata de comprender el pasado desde una perspectiva histórica. Nos vemos en un siguiente video.